Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Academia Hub a un nuevo vídeo, en este caso de lengua, análisis sintáctico, donde vamos a abordar cómo se analiza sintácticamente las oraciones compuestas. Igual que tenemos un vídeo donde analizamos en 10 pasos las oraciones simples, en este caso vamos a ver cómo se analizan las compuestas en 5 más 10 pasos. ¿Por qué 5 más 10? Porque estos 10 son los que corresponden a el análisis sintáctico de la oración simple, que ya lo tenemos por ahí en otro vídeo. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en este análisis sintáctico en 5 pasos. Primero vamos a definir lo que es una oración simple, que supongo que todos lo sabréis, ya que estáis viendo este vídeo de oración compuesta para tratar de entenderlo. La oración simple sabéis que es una oración que consta solamente de un predicado, es decir, consta solamente de un verbo. Además, este verbo tiene que estar conjugado, o sea, tiene que ser una forma personal. No me vale para una oración simple ni que sea un infinitivo, ni que sea un participio, ni que sea un gerundio. Por ejemplo, ni cantar, ni cantado, ni cantando. Y ahora veréis por qué digo esto. Esto es muy importante. Pues bien, una oración simple con un solo verbo puede ser, por ejemplo, el perro mordió su pierna. Aquí solamente tenemos una acción, nos dice una acción que es la acción de morder, por lo tanto no hay otro verbo, por lo tanto estamos ante una oración simple. Como vemos, el verbo está conjugado, es una forma personal, no es ni infinitivo, ni participio, ni gerundio. Y la oración compuesta, pues es aquella que si simple solamente tenía un predicado, un verbo, pues esta tiene más de un predicado, por lo tanto tiene más de un verbo. Pueden tener dos o más predicados, dos o más verbos. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que estos verbos pueden estar conjugados o no. Es decir, la oración compuesta sí admite la forma no personal. Es decir, admite la forma no personal de los verbos, por ejemplo, el infinitivo, cantar, el participio, cantado, y el gerundio, cantando. Por ejemplo, si decimos la oración cantaré mañana, estamos ante una oración simple, ya que solamente tenemos un verbo, que es el núcleo de la oración. Pero si digo quiero cantar mañana, aquí ya tenemos dos verbos, el verbo quiero y el verbo cantar, por lo que estamos ante una oración compuesta. Y seguro que vosotros diréis, siempre hay un listillo entre vosotros que seguro que dice, sí, pues yo sé una oración en la que el verbo está en infinitivo, y es una oración simple, por ejemplo, no pisar el césped. Pues no, esto está mal, esto es un error gramatical, no se puede decir. Se tiene que decir, está prohibido pisar el césped, o se prohíbe pisar el césped, pero nunca utilizar un verbo en infinitivo como núcleo de la oración simple. Igual que también está mal si se dice volver pronto. Esto también está mal. Se tiene que utilizar el verbo en su forma imperativa, de plural. Volved pronto. Por lo tanto, vemos cómo se tiene que conjugar. Tiene que ser una forma personal, nunca una forma no personal de infinitivo, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué hago tanto hincapié en estas formas personales o no personales de las oraciones? ¿Por qué me interesa que tengáis muy claro que en la oración simple el verbo siempre aparece conjugado y la oración compuesta puede aparecer conjugado o no conjugado? Para que no confundáis nunca una oración compuesta con una perífrasis verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre que haya dos verbos, por ejemplo, vamos a estar ante una oración compuesta. Y esto es muy importante que lo tengáis claro porque esto es básico. Esto es antes de empezar a analizar la oración, tenemos que saber diferenciarla de una perífrasis verbal. La perífrasis verbal son dos verbos que los dos actúan como núcleo de una sola oración. Y en la oración compuesta son dos verbos, cada uno de los cuales son núcleos distintos. Ejemplo, ese perro debe tener unos 5 años. Aquí podemos caer en la tentación de decir, vamos a buscar el verbo debe, del verbo deber, y el verbo tener en infinitivo. Por lo tanto, es una oración compuesta con dos verbos cuyo nexo es, hey, no hay nexo, eso ya nos da una pista. No hay nexo, no está el qué, no está el i, no hay coma. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Pues tenemos que saber que esto es un solo núcleo debe más infinitivo.
¿Cómo la identificamos? Pues os recomiendo que veáis el vídeo de perífrasis verbales, pero bueno, os puedo decir que cuando vemos estos dos verbos juntos, formando una perífrasis verbal, uno de ellos, que es el auxiliar, en este caso es debe, es el que está conjugado para que concuerde con el sujeto perro. El perro debe, los niños deben, los perros deben, en este caso singular, debe, y cuando es de forma auxiliar, pierde su significado habitual. Es decir, este verbo, al formar parte de la perífrasis, solo nos está garantizando que concuerda con el sujeto, pero va vacío de significado. Deber no significa, aquí no está el verbo debe como deber, con el significado que dice la Real Academia que tiene el verbo deber a alguien algo. Yo debo dinero. Por eso se dice que este verbo está vacío de significado. El significado completo lo tiene este otro verbo, el verbo tener. ¿Pero qué ocurre? Que como hemos dicho anteriormente, en una oración simple, el verbo no puede ir en forma no personal, no puede ir en infinitivo, ni en participio, ni en gerundio. Por eso requiere la presencia de otro verbo delante que sí vaya conjugado, pero que no tenga significado. ¿Os dais cuenta cómo todo va relacionado, cómo todo se relaciona? Este es el verbo tener en esta oración es el verbo que tiene la fuerza, es el verbo principal, y el debe es el auxiliar. Podemos decir, ese perro tiene unos 5 años. No hace falta que digamos debe tener. Utilizando la perífrasis también podemos decir que ese perro tiene unos 5 años. Sin embargo, si decimos ese perro debe unos 5 años, no tiene el significado que estamos dándole a la oración, que la oración intenta transmitirnos. Esto es muy importante. Si no tenemos clara la diferencia entre oraciones compuestas y perífrasis verbales, nos vamos a confundir muchas veces porque son muy habituales y nos vamos a encontrar muchas dentro de las oraciones, incluso dentro de las proposiciones. Por eso recomiendo que las estudiéis bien y que sepáis identificarlas. Si sabemos este tipo de cosas, si sabemos identificar una perífrasis verbal, si sabemos analizar una oración simple, analizar una oración compuesta es muy sencillo porque solo se trata de ver, como vamos a ver a continuación, si son coordinadas, el tipo de subordinada, cuál es la principal, y ya el trabajo lo tenemos casi todo hecho. Bien, pues entonces vamos a seguir hablando de la oración compuesta y decimos que la oración compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones, proposición 1 y proposición 2, cada una con su sujeto y su predicado, y que van unidas por nexos. Luego existen distintos tipos de oraciones compuestas, que aquí solamente las vamos a mencionar porque se trata de que aprendáis a analizarlas. Haremos otro vídeo en el cual expliquemos de forma conjunta, os presentaremos todas las oraciones compuestas que existen, y luego por supuesto un vídeo de cada una de ellas. Pero aquí simplemente vamos a decir que se clasifican de un tipo o de otro dependiendo de las relaciones que existan entre estas proposiciones, de las relaciones existentes entre ellas. Es decir, según cómo se relacione esta proposición 1 con esta proposición 2, hablaremos de un tipo de oración compuesta o de otro. Si al unirse mediante un nexo, cada oración, cada proposición mantiene su independencia, se dice que estamos ante oraciones yuxtapuestas o coordinadas. Son aquellas cuyas proposiciones, como he dicho, mantienen su pleno significado por separado. Por ejemplo, Juan entró y ella salió. Aquí tenemos los dos verbos, por lo tanto es una oración compuesta, tenemos el nexo y esta proposición Juan entró tiene pleno significado por separado, ella salió también tiene pleno significado, por lo tanto estamos ante una oración coordinada mediante el nexo y. Sin embargo, puede ocurrir que una de las dos proposiciones dependa de la otra para tener significado. En ese caso se dice que estamos ante una oración compuesta subordinada. ¿Por qué? Porque su significado, su sentido, que esa proposición tenga sentido, está subordinada a otra proposición principal de la cual depende, está subordinada a ella. Luego, estos son los tres tipos de oraciones compuestas que nos vamos a encontrar: subordinada, yuxtapuestas y coordinadas. Dentro de ellas, a su vez, existen las subordinadas de sustantivo, las adjetivas, las adverbiales. Dentro de las coordinadas tenemos las copulativas, disyuntivas, etc. Pero vamos, no es función de este vídeo enseñaros los tipos de oraciones compuestas que existen, si no sería demasiado largo. Eso lo dejaremos para otro vídeo. Pero bien, con toda esta información ya podemos empezar
al sentido original del vídeo, después de esta paliza que os he metido teórica, pero que creo que es muy importante, vamos ahora sí a decir qué pasos son esos para analizar cualquier oración compuesta. Esos 5 más 10 pasos. Aunque en este vídeo solamente vamos a ver 5 pasos. Estos 5 pasos, porque estos 10 ya están hechos en otro vídeo, que corresponden a los 10 pasos a seguir para analizar cualquier oración simple, y que lo podéis ver en este vídeo que os voy a tratar de enlazar aquí. No sé si seré capaz de hacerlo, y si no, pues tendréis que buscarlo, oración simple, análisis sintáctico en 10 pasos. ¿Por qué? Porque el último paso, el quinto paso de estos 5 pasos será analizar cada una de las oraciones por separado, una vez que hayamos delimitado cuáles son las proposiciones que forman la oración compuesta. Por lo tanto, será cuestión de saltar a este otro vídeo. Pues bien, para comenzar a enseñaros estos 5 pasos de cómo analizar una oración compuesta, vamos a ello. Vamos a hacerlo con un ejemplo global que nos va a servir para ir dando estos pasos uno a uno mientras analizamos la oración. Y la oración es: nos comunicaron que el tren saldría con 2 horas de retraso. Pues bien, el primer paso que tenemos que hacer, como siempre, es entender la oración. Debemos pararnos 30 segundos, leerla con atención y ver que nos están diciendo, alguien nos ha comunicado que el tren saldría con 2 horas de retraso. Esto parece superfluo, parece que no es importante, pero sobre todo en un nivel más alto, un nivel de universidad o de selectividad, acceso a la universidad, a veces nos ponen unos textos que no entendemos en una primera lectura y debemos leerlo más atentamente. El segundo paso es señalar los verbos. Nos comunicaron, aquí tenemos uno, que el tren saldría, aquí tenemos otro, con 2 horas de retraso. Ya no hay más verbos, por lo tanto tenemos 2 verbos, estamos ante una oración compuesta. Tercero, buscar el nexo. El nexo siempre suele ser una conjunción que une las proposiciones. En este caso tenemos que el nexo es la conjunción que. El siguiente paso, que vamos a hacer siempre cada vez que analicemos una oración compuesta, es delimitar las oraciones que componen la oración o las proposiciones. Aquí tenemos por un lado nos comunicaron, por otro lado tenemos el tren saldría con 2 horas de retraso. Vemos como esta proposición nos está dando información de este verbo, nos está diciendo que nos comunicaron, depende de esta proposición principal. Si decimos nos comunicaron y no decimos nada más, nos falta información. Por lo tanto, esta sería la proposición principal y esta la proposición subordinada. Ahora veremos de qué tipo. Y ahora, una vez que ya hemos señalado los verbos, hemos buscado el nexo y hemos delimitado las oraciones y proposiciones que componen nuestra oración compuesta, el siguiente paso es analizar de forma independiente cada una de estas oraciones y proposiciones. ¿Y en qué se convierte esto? Pues se convierte en el análisis de 2 oraciones simples. La que tenemos a este lado y la que tenemos a este otro lado. Vamos a hacerlo. A este lado tenemos nos comunicaron. El verbo es comunicaron, que es el núcleo. ¿Y quién nos comunicaron? ¿Quiénes nos comunicaron? Pues ellos. Por lo tanto tenemos que el sujeto elíptico omitido es ellos. Por lo tanto, todo lo demás, ellos nos comunicaron, es el sintagma verbal predicado, es el predicado verbal. Pero ¿es solamente esto o ellos nos comunicaron que el tren saldría con 2 horas de retraso? Hemos dicho que la subordinada es necesaria, o sea, porque está dando una información de esta proposición principal. Por lo tanto, el predicado es todo. Nos comunicaron que el tren saldría con 2 horas de retraso. Esto es el sintagma verbal, predicado verbal, ya que se trata de un verbo predicativo. Ya tenemos el sujeto, ya tenemos el predicado, seguimos analizando esta proposición principal. Comunicaron es el verbo. ¿Qué es el nos? Pues el nos está diciendo que ellos comunicaron algo a nosotros. ¿A quiénes comunicaron? ¿A quiénes? A nosotros. Pues esto es el complemento indirecto. Pues ya tenemos esta proposición analizada. Vamos ahora a por la siguiente. Bueno, el nexo que, decir que es una conjunción que introduce la subordinada, conjunción subordinante. Bien, vamos con esta otra. El tren saldría con 2 horas de retraso. Pues aquí tenemos que el verbo es saldría, que es el núcleo,
¿Quién saldría? El tren. ¿Qué saldría? El tren. Como vemos, concuerda en número con el verbo. El tren saldría. Si cambiamos el verbo a saldrían, entonces hay que cambiar el sujeto. No se puede decir el tren saldrían, sino que los trenes saldrían. Por lo tanto, estamos ante el sujeto. Y vemos como el núcleo de este sujeto es el nombre, el sustantivo tren. Por lo tanto, estamos ante un sintagma nominal sujeto. Y la palabra el es un determinante. Todo lo que en el sujeto hemos dicho que es predicado. Pues a su vez, dentro de este sintagma verbal, predicado verbal, hay otro predicado que es saldría con 2 horas de retraso, que es el predicado verbal, sintagma verbal, predicado verbal, cuyo núcleo es el verbo saldría. Luego tenemos esta parte que es con 2 horas de retraso. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando una circunstancia del verbo, y es que saldrá en un tiempo determinado. Por lo tanto, podemos decir que estamos ante un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo saldría el tren? Con 2 horas de retraso, cuando pasen 2 horas. Y vemos que este sintagma está introducido por la preposición con. Por lo tanto, estamos ante un sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo. Este con es el enlace, la preposición con es el enlace, 2 es un determinante, horas es el núcleo y de retraso es otro sintagma preposicional que está complementando al nombre horas, con 2 horas de retraso. A su vez el de es otro enlace y retraso es el núcleo. Bien, pues ya está analizada toda la oración, solo nos falta decir, como hemos dicho antes, qué tipo de subordinada es. Vemos que una vez que hemos señalado los verbos, buscado el nexo, delimitado las oraciones y proposiciones que la componen, solamente hemos tenido que analizar sintácticamente cada oración por separado, como si fueran 2 oraciones simples. Ellos nos comunicaron, el tren saldría con 2 horas de retraso, pero ahora hay que decir qué tipo de subordinada es, qué dependencia tiene con respecto a la proposición principal. Que eso lo veremos en sucesivos vídeos, lo podéis ver en cada uno de los vídeos que dedicaremos a cada tipo de subordinada para explicar exactamente cómo se identifica cada una. Pero en este caso está claro, porque ellos nos comunicaron algo. ¿Qué nos comunicaron? Si le preguntamos al verbo de la proposición principal ¿qué nos comunicaron?, nos va a decir que el tren saldría con 2 horas de retraso. Por lo tanto, nos está diciendo que es una subordinada de complemento directo. Y esta recibe el nombre de proposición subordinada sustantiva de complemento directo. Está dentro del grupo de las sustantivas. Pruebas para demostrar que estamos ante la proposición subordinada de complemento directo. Pues vamos a sustituirla por el pronombre lo. Ellos nos lo comunicaron. Otra prueba, vamos a pasar a la pasiva. Sí, podemos pasar una oración compuesta pasiva, claro. Podemos decir que el tren saldría con 2 horas de retraso nos fue comunicado por ellos. Entonces está clarísimo que estamos ante una subordinada de complemento directo, subordinada sustantiva de complemento directo. Bien, esto ha sido todo. Nos espera un largo camino de analizar los distintos tipos de compuestas que existen. Vamos a ir complicando poco a poco el tipo de oraciones. Ya no son las oraciones simples que hemos visto en otros vídeos. Y esperamos que, como siempre, este vídeo os haya resultado de ayuda. Sin nada, mandaros un saludo y hasta la próxima.